antes de entrar, le voy a leer el pasaje del Valle de los Huesos Secos con solamente un comentario, dos, y después ya voy para lo que iba para hoy. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos, el Valle de los Huesos Secos, y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Tengo que morderme para no ponerme a predicar de esto, porque tengo que hablar lo otro, pero quiero que entienda este concepto. Dios le lleva en visión al profeta, a Ezequiel lo lleva y le muestra esta mortandad. Prácticamente uno puede decir un valle de huesos secos es un cementerio o un osario. Entonces lo lleva y le muestra todos los huesos desparramados por el valle, huesos de esqueletos de personas o tal vez específicamente guerreros, si es que hubo una guerra, un combate en ese lugar. Y Dios le pregunta al profeta, no el profeta le pregunta a Dios. Lo normal sería, ante situaciones que nos pasan, o que vemos, o que nos encontramos, o nos está pasando, nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿se va a arreglar esto? ¿Cuántas cosas vamos y le decimos a Dios? Señor, ¿tiene salida? Señor, ¿va a cambiar esta situación? Señor, ¿tal persona se va a mejorar, se va a sanar? ¿Va a cambiar tal persona? Señor, ¿voy a salir de este conflicto? Es lo lógico, ¿no? Pero acá es al revés. Acá Dios le pregunta al profeta. Dice: che, pibe, ¿vos qué decís? A ver, míralos, mirá cómo están. ¿Qué te parece? ¿Van a vivir? Una situación que, más allá de la respuesta de Ezequiel, que casi le digo Jeremías, más allá de la respuesta de él, que ahora se la leo, nos está hablando de la confrontación permanente a la que el Espíritu de Dios nos lleva. Una confrontación de la fe sobre cosas que nosotros deberíamos saber por fe que Dios va a hacer, pero cuando estamos delante del problema, delante del cementerio, nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestra vida, ahí nos plantea: ¿pero de esto va a salir algo bueno? ¿Puede ser que esto llegue a vivir? A la pregunta de Dios, que es como lo mismo le hizo en Job a Satanás. Dios es medio picarón a veces. Ante esta mojada de orejas, entonces el profeta contesta y dice, versículo 3 al final: yo contesté: Señor y Dios. Es el lavado de manos más grande de la historia, peor que la de Pilato. Señor y Dios, tú lo sabes. Vos sabés, no se quiso mandar, no se quiso comprometer, no hizo nada. Entonces ahí le enseña un principio, y este principio es el que aplica a su vida. Dios le enseña un principio. Dios te pregunta, Dios te confronta, te pone delante de la situación. Te hace tal vez dudar o te hace tener un conflicto de fe. Y ante la situación, ahora Dios te enseña un principio para aplicar, para que eso tenga un resultado positivo. Verso 4, entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán, les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. El Señor te confronta, te pone delante de la crisis, te muestra la mortandad, y Dios te dice: y como Jesús diciéndole a los discípulos cuando iban en la barca: ay, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Y entonces, ante la duda o tal vez ignorancia de Ezequiel, Dios le enseña: bueno, ahora vos vas a hablar esto, lo que yo pongo en tu corazón. Y ese es el principio al cual Dios nos pone, con el que Dios nos confronta. Vos empezá a hablar la palabra que Dios pone en tu corazón ante la situación y a la situación que se te haya presentado. Vos, cuando estés delante de ese cementerio, y a veces tenemos cementerios delante nuestro, a veces las situaciones que se nos presentan son cementerios porque son situaciones de muerte, son situaciones de cosas que pensamos que ya no tienen salida, cosas que pensamos que nunca más van a volver a resurgir o a vivir, a resucitar. Entonces, ante esa situación de muerte delante de tus ojos, Dios te dice:
Hablale a la situación de muerte con la palabra que yo pongo en tu corazón. Pero, además de eso, hablale vos. Hacete cargo. La solución o la resolución a muchas situaciones espirituales, todas ellas están en Dios. Pero como decía ayer en el discipulado, hablando específicamente del discipulado, decía, el discipulado es acción. Bueno, ya lo dije en la última serie de mensajes, en Del cielo a la tierra. El reino de los cielos es acción. ¿Qué significa el reino de los cielos es acción? Que usted no se queda sentado esperando que las cosas pasen, sino que usted hace que las cosas pasen. Claro, cuando viene el conflicto, no te da para hacer, porque te quedás mirando lo que ves. Entonces Dios te dice, no importa lo que veas, hace que las cosas pasen, hablales y van a vivir. Continúa el capítulo, ya no voy a seguir con esto, porque después está la segunda etapa sobre el espíritu. Él se sorprende por lo que empieza a pasar, los cuerpos se empiezan a formar, queda sorprendido, extasiado, no entiende nada. Entonces los cuerpos están formados, pero seguían muertos. Entonces le dice Ezequiel, le vuelve a decir a Dios, pero están muertos. Y otra vez la misma situación. ¿Qué pasa cuando Dios empezó a obrar? O cuando vos en fe te mandaste esa corajada y avanzaste y oraste y creíste y ves que algunas cosas empiezan a cambiar. Pero no ves que la cosa se termine, sino que queda ahí estancado. O la impaciencia te gana y querés que se resuelva, entonces estás ahí por detenerte, porque lo que haces, la gran Elías, te detenés ante el detalle. Pero están muertos. Como si no pudiera ser que Dios, de un hueso seco, hizo aparecer un cuerpo, eso no te permitiera creer que de un cuerpo muerto pueda aparecer un cuerpo vivo. Te detenés ante el detalle, te detenés ante la imposibilidad, o lo pasás por el filtro de tu humanidad, diciendo imposible. Y nuevamente, dije que no iba a predicar esto, ¿no? Estoy como Gastón el domingo. Y nuevamente la misma palabra, le vuelve a decir la misma situación, vuelve a aplicar el mismo principio, porque los principios son para establecerse y para aplicar. Entonces les dice, deciles tal y tal y tal y tal. Y es ahí donde sopla, grita, le dice, vivan, y todos se levantan y empiezan a vivir. A las situaciones que se te presenten por delante, a los pensamientos que golpeen tu cabeza, a las situaciones negativas que quieran opacar aquello que Dios empezó a hacer, aquello que vos viste que Dios empezó a restaurar, a acomodar. Pero, atención, paréntesis, siempre hay tiempos de meseta. ¿Sabe qué es una meseta? ¿No tienen ni la menor idea de qué es una meseta? Sí saben que es una meseta. Siempre hay tiempos de meseta. Viene el ascenso, la restauración, la sanidad, la prosperidad, la provisión, qué sé yo. Viene, la cosa se empieza a normalizar y de golpe, ¡pac! Estancamiento, no hay cambio. Meseta, sigue, nada, nada, nada. Y vos que venías con el envión decís, bueno, retrocedió, se quedó, no va a pasar. No, tiempo de meseta. Del mismo modo como les dije lo que el Señor me habló allá por el mes de mayo, junio. Vienen meses complicados, el mes siguiente va a ser peor, el mes que viene va a ser peor, que ese fue como el mes de agosto. A partir del mes de agosto hasta el mes de noviembre viene un tiempo de estancamiento, de meseta. Y cuando termina el mes de noviembre, o sea que nos falta un mes y 10 días todavía, un mes y 7 días, cuando termina el mes de noviembre, ahí empieza a levantarse la situación, empiezas a levantar la cabeza hasta llegar al 30 de diciembre, donde vas a decir y te vas a ver que estás en mejor condición, en mejor posición que el año anterior. Siempre va a haber tiempos de meseta. Cuando veas la meseta, no creas que la cosa no va a pasar, sino que seguí esperando, seguí declarando la palabra que Dios puso en tu corazón. Ahora sí, saliendo de acá, pero es lo mismo, la misma dirección, dice Mateo capítulo 13, verso 24. Yo no sé si están derribando el gimnasio, si están matando a alguien o lo están enterrando, si están acomodando las mancuernas o las pesas, pero no paran. Me parece que me están escuchando. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue.
así como la mención que hice recién sobre el reino de los cielos es acción, este versículo de esta parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, la hablamos largo y tendido, si no me equivoco, me llevó 3 o 4 semanas también del cielo a la tierra, hablando sobre la posición que nosotros tenemos que tener y cuál es el formato del reino que debemos manifestar, debemos procurar para entonces presentarnos delante de Dios. ¿Con qué actitud presentarnos delante de Dios para que la oración sea respondida, para que sea efectiva, para que yo me encuentre con el resultado de lo que estoy buscando? Y decía sobre esa parábola en esa serie cosas que tienen que ver con lo que ahora les estoy hablando. Por ejemplo, el reino de los cielos es acción, que lo acabo de mencionar. El reino de los cielos es vigilancia. El reino de los cielos es estar despierto. El reino de los cielos es discernimiento. El reino de los cielos es aceptación, es convivencia. El reino de los cielos es guerra espiritual. Anótese esto en un rinconcito, una llamadita al costado. Es guerra espiritual. El solo hecho de recibir a Cristo es una declaración de guerra. Y también que hay factores externos, situaciones externas que influyen, ya que es una parábola de una siembra o de una cosecha, que influyen en tu cosecha, que afectan a la siembra y por lo tanto influyen en tu cosecha. Desde hace casi un mes ya, 3 semanas en realidad, terminamos la celebración del aniversario, que fue cuando el Señor me guió a que seguíamos con eso que hemos recibido, eso que Dios nos ha hablado durante el aniversario, como un tiempo de entrenamiento y de preparación para lo que viene. Nos habló 5 cosas muy puntuales y muy específicas, que usted ya las habrá escuchado infinidad de veces, que está puesto en los videos de inicio de la reunión, en el video del cronómetro de acá, ahí bien metiéndolo en la cabeza todo el tiempo. Somos protagonistas, llegó el momento, este es tu momento, este es el tiempo de cumplimiento, es el tiempo de madurar y porfa, basta de dar vueltas. A mí en lo personal, de los 5, 2 me pegaron muy fuerte. Esta última, basta de dar vueltas y tiempo de madurar. Las otras 3 no me pegaron nada. Las otras 3 yo decía, pero sí, simplemente confirmación de lo que Dios ya venía hablando y cosas que me venía ministrando en los últimos meses. El ser protagonista, tremendo. El poder y la autoridad de la iglesia. Pero, para que estas 5 cosas se puedan manifestar en nuestras vidas, porque es una dirección para la iglesia, es una palabra para la iglesia, pero somos iglesia. Por lo tanto, si se manifiesta en la iglesia, previamente se tiene que manifestar en mí. Si no se manifiesta en mí, no se manifiesta en la iglesia. Y si se manifiesta en la iglesia, yo soy parte, estoy dentro, también lo experimento. No estamos desconectados, no es una relación esquizofrénica de 2 visiones distintas. Somos iglesia, vivimos la iglesia, hacemos la iglesia, experimentamos la iglesia. Entonces, para que esas 5 cosas se cumplan en la iglesia y en mi vida, es necesario cambiar la cabeza. Porque si yo no creo lo que Dios está diciendo de mí, si yo no creo el lugar al que Dios me quiere llevar, ¿cómo hago para activar lo que Dios quiere hacer? Si yo no creo que tengo, por ejemplo, las condiciones de ser protagonista, porque miro mis miserias, que seguramente son muchas, entonces digo, y entro en la soberbia que una vez le expliqué, no, Dios se equivocó. O la fácil, el predicador fulano inventó cualquiera, mandó fruta, qué carnaza, y mira lo que dijo, nada que ver. Es más fácil echar la culpa al mensajero para no confrontarme con el mensaje. Pero si yo miro mi condición, como le dijo Dios a Gedeón, anda con estas tus fuerzas. Ay, no, pero mira lo que soy. Si yo me detengo en mi condición y creo que por lo que yo soy, por lo que yo creo de mí, por lo que yo pienso de mí, por lo que yo hasta incluso hablo de mí, nunca se va a cumplir. ¿Qué protagonista? Protagonista de nada. Y así con cada una de las otras 4 situaciones. Por lo tanto, tenemos que presentarnos delante de Dios y hacer ese trabajo de renovación en el espíritu de nuestra mente para aceptar. Lo que tendría que ser algo muy sencillo, muy fácil, porque si Dios te está hablando algo, bueno, punto 5, deja de dar vueltas. ¿Por qué no lo aceptás?
¿No sería mucho más sencillo aceptarlo y ya? Bueno, sí, sería. Lo que pasa es que, menos mal que Dios lo sabe, somos seres humanos y por lo tanto somos bastante complejos, tenemos unas cuestiones bastante retorcidas y raras en el medio. No es tan sencillo que las cosas pasen de esa manera. Tengo que pasar por el proceso para empezar a hacer, para empezar a cambiar mi pensamiento, para empezar a prestar atención a lo que escucho, a lo que recibo, de quién escucho, qué cosa recibo, y entonces poder aplicarlo. Dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Hay una administración que recibió Timoteo de parte de Pablo en un momento de oración, en un momento profético, en un momento de manifestación del Espíritu. No sé qué estarían haciendo, pero en ese momento Pablo oró por Timoteo. Obviamente lo dice, entonces por lo tanto entiendo que le puso las manos encima, oró sobre él con autoridad, declaró sobre él ministerio y autoridad. Entiendo por la misma estructura, por el contexto, que lo puso en funciones, o sea, lo ordenó, lo puso como autoridad en el lugar donde estaba. Pero si el pibe, Timoteo, recibió eso y chao, listo, se quedó con eso, no pasaba nada. Era necesario y por algo se lo dice. Yo digo, ¿no? Lo que nosotros leemos del Nuevo Testamento, fuera el Evangelio y Hechos, son cartas. Bueno, Hechos también, son cartas. Cartas que una persona le escribe a otra, cartas. Entonces, una carta es una ida y vuelta, es una conversación, ¿no es cierto? Es cuando ahí no estaba, le clavaba el visto, no tenía tilde azul ni nada, era carta. Si le está diciendo, le está escribiendo a Timoteo, te sugiero, te aconsejo, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto cuando oramos por vos, significa que o él estaba viendo que Timoteo estaba en cualquiera, o Timoteo le estaba diciendo, mirá, Pablo, no sé, no pasa nada acá. Vos oraste, pero no apareció ningún ángel a hacer nada. Entonces, siempre hay una parte que tiene que ver con nosotros. En el reino de los cielos es acción. Discipulado es acción. Es necesaria, se requiere tu intervención. Hay una parte que vos tenés que hacer. Pero eso es humanismo. No es humanismo. Hay una parte que tenés que hacer porque Dios lo puso en nuestras manos y bajo nuestra responsabilidad. En este caso, tan sencillo como avivar el fuego. ¿Y cómo se aviva el fuego? Seguí buscando a Dios. Empezá a hablar con Dios, ten intimidad, relación con Dios, manifestate, presentate delante de la presencia de Dios, como dice después que de gloria en gloria somos transformados. Andá delante de la presencia de Dios, orá por eso, volvé a tomar esas palabras, presentá a Dios lo que recibimos, lo que yo oré por vos, y ahí estás manteniendo la llama encendida. Hay algo que requiere tu intervención, tu participación. 1 Timoteo 1:18. Timoteo, hijo mío, era bravo este Timoteo, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, ¿en qué? En las profecías. Ayer hicimos un ejercicio de comprensión de texto en la clase, fue bastante complejo porque nos cuesta entenderlo a veces. Por eso repito, nos cuesta cosas fáciles entender lo que dice una línea, ¿no? Entonces, apoyado en ellas, ¿en qué cosa? En las profecías. Apoyate en la profecía. ¿Qué significa que me apoye en la profecía? Lo que recibiste, lo que te dijeron, lo que alguien oró, lo que alguien dijo que Dios quería hacer con vos. Agarrate de esa palabra y dice, no simplemente levanta una bandera, dice, pelees la buena batalla. O sea, hay una batalla para pelear. Y la batalla tiene que ver con la palabra recibida. La batalla tiene que ver con mi cabeza. La batalla tiene que ver con que se cumpla, es tiempo de cumplimiento, lo que esa profecía vino a mí, lo que Dios quería hacer conmigo, lo que Dios me habló a mí, el lugar donde Dios me quiere poner. Otra vez, se requiere de tu intervención. En este caso, ya no es solamente el hecho de orar, sino de batallar, pelear. Hay una guerra espiritual. Le dije antes, anoté esto en un rinconcito. El reino de los cielos es guerra espiritual. Vivimos en una guerra espiritual. ¿Y en qué lugar se libra esa batalla de la que le está diciendo a Timoteo que tiene que ponerse en batalla? La guerra espiritual, si no me equivoco, el sábado dije esto,
La guerra espiritual es en nuestra cabeza y contra nuestros pensamientos. Los pensamientos que en su gran mayoría no provienen de nuestra propia cabeza, sino que provienen hay factores externos que afectan nuestra siembra y afectan nuestra cosecha, que se lo dije hace unos minutos también. Cosas que vienen de afuera y son las cosas que empiezan a construir mi pensamiento. Lo que escucho, lo que veo, a lo que le presto atención, a quién escucho. Me detengo mucho en ese concepto, en el de los formadores de opinión, aquella persona a quien vos le prestás atención, aquella persona a la que le crees, aquella persona en que vos realmente te metés, te involucrás y vas pensando lo mismo. Esa persona tiene sobre tu vida el poder o la autoridad de crear en vos una estructura de pensamiento. No es nada malo, no es demoníaco, no es diabólico, es normal, eso pasa así. Eso se llama mentorado o simplemente algo tan sencillo como marketing, yéndome al otro extremo de la situación. Generar en vos un pensamiento, pero claro, para eso tenés que escuchar a la persona, para eso te tiene que caer bien o te tiene que interesar. Entonces tiene que ver con lo que ya está en vos, aquel que más o menos te sentís identificado. Entonces, según a quien escuches, es lo que va a pasar en tu cabeza. Según lo que pase en tu cabeza, es lo que vos vas a hacer, es como vas a vivir. Porque tus pensamientos son los que se traducen en acciones, son las que edifican tu futuro. Y tus pensamientos son el resultado, repito otra vez, de aquello que ingresa a tu cabeza a través de tus sentidos. Porque dice Corintios, yo creo aquello que estoy pensando, aquello que trabaja en mi cabeza. Creí, por lo cual hablé. Entonces traduzco los pensamientos en palabras y las palabras se convierten en hechos y los hechos se convierten en, nuevamente, mi futuro, mi destino. Realmente cuando Miriam cantaba, háblale a tus pensamientos y dile que se sujeten, me cuesta decirlo en neutro, es así, literal. Y no pensamientos de cosas muy, muy espirituales. Uno enseguida puede pensar, bueno, del llamado de Dios, la palabra profética sobre qué Dios va a hacer conmigo, a dónde Dios me va a enviar, la típica evangélica, a dónde Dios me va a enviar. No. Pensamientos de no puedo, no alcanzo, no llego, la plata no me alcanza, no voy a poder con esta situación, no voy a poder salir de este problema, no voy a poder pagar el alquiler, no voy a poder salir de esta crisis, mi mujer me va a dejar, mi marido me va a dejar, no voy a conseguir trabajo, me voy a quedar en la calle. Cosas que, acompañadas de la situación de crisis que vivimos, y si uno se pone fríamente, como que le das la razón. Decís, no es tan loco. No, seguro que no es tan loco. Pero no se trata de que sea loco o no sea loco, sino de a qué cosa vos le crees, a qué cosa vos le hablás, con qué fundamento o con fuente de qué vos le hablás. Ezequiel le habló a los muertos, le habló al esqueleto, le habló al cementerio, la palabra que él escuchó de Dios, lo que Dios puso en el corazón y lo que le mandó a hacer. Y aunque era re loco, era imposible. ¿Le hablaste a un hueso seco alguna vez? Aunque era imposible, él se sorprendió y empezó a pasar. Y termina el pasaje diciendo que se convirtió en un ejército tan grande que pobló toda la tierra. Por eso digo, seguramente eran los huesos de los soldados que alguna vez pelearon en ese mismo campo y volvieron nuevamente en funciones. No sé si tenían aguinaldo, vacaciones, jubilación, no sé qué, pero otra vez puesto a laburar en el mismo lugar. Lo mismo con los conflictos a los que nos presentamos. Mi enfermedad, mi situación, mi crisis. Lo mismo con las situaciones que vienen a nuestra vida. Una carta que me llegó, una boleta para pagar, una deuda, una carta de documento por algo vencido, qué sé yo. Es lo mismo. Puede tener distinta forma, pero es lo mismo. Hablale a tus pensamientos, ordenale que se sujeten y tené cuidado de lo que escuchás. Tené cuidado a quién le prestás atención. Tené cuidado qué es lo que metés en tu cabeza. Todos los días recibimos palabra de Dios, hasta el cansancio. Yo no sé cómo no se aburren ya. Todos los días. Todos los días tienen al pelado molesto, cargoso, que le manda a la mañana, al mediodía.
porque, a ver, yo le digo, de alguna manera le tiene que entrar la palabra. Entonces, salvo que me bloqueen por todos lados, de alguna manera tiene que leer, escuchar algo Dios tiene que hacer. Entonces, todos los días escucha una palabra. Todos los días, tal vez, lee una palabra. Espero que sí, quiero creer que sí. Le aconsejo, como dice Pablo a Timoteo, le aconsejo que lo haga. Todos los días habla con Dios y escucha una palabra. Supongo que sí, espero que sí, también le aconsejo que sí, espero que lo haga, que todos los días por lo menos le diga a Dios, dame una palabra, aunque sea solamente eso. Aunque sea solamente eso. A veces me mandan mensajes raros. Eso normalmente por redes, no personales, no WhatsApp. Pero me mandan esos mensajes raros. Pastor, necesito una palabra. Y vos decís, el diccionario tiene tantas palabras. ¿Qué palabra necesitas? Te puedo empezar A, B, C. ¿Qué quieres? No, necesito una palabra. ¿Y qué sé yo qué palabra necesitas? La gente es complicada, es retorcida la gente. Yo tengo que saber la palabra que el otro está necesitando, la palabra que está buscando. ¿Por qué no le preguntas a Dios? ¿Qué me preguntas a mí? ¿Que soy Dios yo? Porque podés ir a Dios y directamente, distinto es muy distinto si estás con una persona en una situación, tal vez orando, ministrando o capaz conversando. Ahí sí, Dios te da y vos de golpe decís ¡pam! Y el otro se queda, ¡ah! Dios te usó como nada, como una cosa, no sos nada, para dar una palabra. Pero de la otra manera no. Bueno, supongamos que usted todos los días recibe de parte de Dios en forma directa y personal una palabra. También 3 veces por semana o 2 veces por semana o 1 vez por semana usted se toma un rato donde recibe una palabra que tiene que ver en este caso con la dirección, con visión, con trabajo, con lo que Dios quiere con nosotros como iglesia. O sea, permanentemente está en contacto con la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de que permanentemente está en contacto con la palabra de Dios, a pesar de eso, nuestra cabeza sigue siendo el campo de batalla del enemigo. A pesar de eso, de que todo el día, todos los días, todo el tiempo, constantemente, capaz que es una cuestión de fe, capaz que me acostumbro a recibir la palabra y no la creo, pero viene el problema, la crisis y el conflicto y sí lo creo. Tal vez sea una cuestión de fe, pero esa es la batalla a la que me enfrento cada día. Lo que recibo, lo que está en mí, lo que escucho, lo que Dios me habla, contra lo que mis ojos ven, contra la situación que me rodea, contra el problema económico, contra el problema en mi casa. ¿Cómo hago para librar esa batalla? ¿Cómo hago para evitar que eso se convierta en un pensamiento que empiece a dirigir mi destino y que a partir de ahí empiece a soltar palabras que terminen siendo en condenación? Me encantó eso de Miriam. Miriam, te lo voy a robar, lo voy a escribir eso. Decirle, hablarle a tus huesos secos, hablarle a los pensamientos, decirles que se levanten. ¿Cómo hago? Eso, que se sujeten. Me quedé con lo de los huesos nomás. Bueno, ya estoy así. Mateo 13:25, que es el segundo versículo. Ahora, en un rato empiezo a predicar. Mateo 13:25, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde estás? Acá. Dice, mientras todos dormían, después de haber sembrado, mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Nuestra mente es el lugar donde debemos presentar batalla espiritual. Sembramos semilla de fe, sembraste tu campo, te fuiste a dormir. El reino de los cielos es estar despierto. El reino de los cielos es discernimiento. El reino de los cielos es vigilancia. Te fuiste a dormir. Y yo entiendo que uno tiene que dormir. Pero dormite físicamente, pero no te duermas espiritualmente. Que tu cuerpo descanse, pero no te duermas en los laureles de lo que ya alcanzaste. Por más que duermas las horas que duermas, 5, 6, 7, 8, 10, 12, duerma lo que quiera, por más que duerma lo que sea, no esté dormido espiritualmente, sino atento a lo que está escuchando, de dónde viene, lo que provoca en mí y al revés de eso, la palabra que recibí, el poder que puede tener y cómo con esa palabra puedo salir victorioso de la situación en la que me encuentro. Cuando más o menos vimos este tema en De cielo a la tierra, decía que el control de los pensamientos y del ataque de los pensamientos negativos solamente se soluciona con una cosa. Bueno, que son 3 cosas, pero con una cosa. Palabra de Dios,
obediencia a Dios y fe. Fe, creer lo que Dios me dice, palabra de Dios, creer esa palabra que Dios me dice, obediencia, poner en práctica la palabra que Dios me dijo. En definitiva, parece ser que todo va por la palabra. Hoy alguien me dijo, pastor, ¿usted es bautista? Yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús, le dije. No, porque habla mucho de la Biblia. Digo, ¿qué? ¿Tenés que ser bautista para nombrar la Biblia? Es el sustento, es el fundamento, es la línea, es la dirección, es todo. ¿Y qué nos dice la palabra? Versículo 26. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo. Respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea cosa que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdelo en mi granero. Présteme atención, abra su cabeza unos instantes, permítame su mente unos instantes. La peor manera de vencer a los pensamientos negativos es luchar con ellos. Vuelvo y repito. La peor manera para vencer a un pensamiento negativo es luchar con ese pensamiento. No sé si la va entendiendo. Yo le dije que hoy tenía que anotar. La peor manera de luchar con algo negativo en tu cabeza, la peor manera que podés encontrar de vencer, es luchar con esa situación. Porque como ya hemos dicho hace unos días atrás, es tan fácil manipular los pensamientos, manipular la mente, es tan fácil que cuando vos te enredás en una situación, lo único que haces es tener esa situación presente todo el tiempo. Cuando te esforzás en olvidar algo, lo único que haces es recordarlo más, porque estás pendiente de olvidarte. La cosa no se soluciona con ataque, la cosa se soluciona con reemplazo. O sea, se soluciona reemplazando eso negativo con algo positivo. No se arregla con ataque. Porque esta es la parte que me gusta. Lástima que la hora ya me está avanzando, pero esta es la parte que a mí me divierte. Yo merezco divertirme un poquito, si no, ustedes se ríen conmigo nada más. Pero esto ya se los dije el otro día. Si yo digo, no piense en un elefante rojo, ¿en qué está pensando? Es re fácil. No piense en un lagarto amarillo. ¿En qué pensaste, Juan? Esta está más buena. No piense en Milei besándose con la Yuyito. ¿Qué pensó? Hay gente que tiene mal gusto en la vida, ¿no? Pero, ¿qué pensó? La peor manera de vencer un pensamiento negativo o una situación que está batallando en tu cabeza, la peor manera es ir directamente a luchar con ella, sino que la única manera es el reemplazo, es sacar lo negativo por lo positivo. Repito, versículo 29. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que, tenía un bondi en la cabeza, Pablo estaba mal. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace eso, sino el pecado que está en mí. Una disociación. Si lo agarra un psicólogo diría que tenía una manifestación esquizofrénica, que estaba viviendo doble personalidad. Sin embargo, él está diciendo, me doy cuenta que si yo lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer hago, hay algo que está acá que no soy yo, porque yo quiero. Entonces, ¿por qué si quiero no lo hago? Hay algo que me impide. ¿Y por qué si no quiero lo hago? Hay alguien que se está metiendo. Y en vez de meterse a pelear con la situación, lo que hizo es, entiendo que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien.
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Esto no es tampoco para zafar de situación. Mataste a un tipo y decís, no fui yo, fue mi mano. No sirve de esa manera. Es lo que pasa en tu cabeza. Es cómo resolver ese conflicto. No es para zafar de un conflicto, sino cómo resolver ese conflicto. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La peor manera de enfrentar los malos pensamientos es luchar con ellos. La mejor manera de enfrentar los malos pensamientos es entender que yo no los hice, que yo no los fabriqué, sino que viene de un agente externo que los está poniendo en mi cabeza. Dice, versículo 27, Mateo 13, 27, los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? ¿Y qué respondió el dueño de la tierra? Esto es obra del enemigo. No fui yo, no soy yo, no es cosa mía, no tengo nada que ver. Me desentiendo y me dedico a hacer lo que sí tengo que hacer. La peor manera de vencer un pensamiento negativo es luchar con ese pensamiento. La mejor manera de hacerlo es desentenderme. La mejor manera es empezar a sembrar en positivo. Le leo la última historia y nos vamos. ¿Cómo hago para llegar a tiempo? No tengo idea, pero... Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres, se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá. El hijo que tuvo con Betsabé cuando no salió a la guerra, se enamoró de la vecina, se la llevó a la casa, se quedó con la vecina, la embarazó, quiso que venga el marido para que se haga cargo. El marido no hubo caso, no hubo manera. Al final mandó matar al marido y entonces de golpe nace el pibe. Y esto parece indiscreciones ya. Dios le dice, no vas a morir, pero tu hijo, el que nació de esa situación, ese sí morirá. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías, Betsabé, había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después de estar así, de estar orando, de estar ayunando, de estar rogando en el templo, de estar tirado en el piso, 7 días así, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó, ¿murió? Sí, murió, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, se cambió de ropa y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, después de una semana que no comió, pidió que le den comida y se sentó a morfar. Entonces los sirvientes, ¿qué forma de actuar es esta?, le dicen. Siempre hay alguno que te viene a meter el dedo donde no tiene que meterlo y viene a querer corregirte lo que estás haciendo. Siempre. ¿Qué forma de actuar es esta?, preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad, cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, porque pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. No podés cambiar lo que no podés cambiar. No podés modificar lo que ya pasó. Lo único que podés hacer con lo que ya pasó es hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Lo único que podés hacer con la actitud del pensamiento negativo es dejarlo que avance, dejarlo que crezca, dejarlo que siga, después lo sacás y empezar a sembrar en forma positiva. Lo único que podés hacer para que eso realmente, para vencerlo realmente,
es darte cuenta que no es tuyo, que no sos vos, y desentenderte de las situaciones que no podés resolver. El problema en tu casa, el conflicto con tu familia, una situación con tus hijos, una deuda que te vino que no podés pagar. Y tal vez, para irme un poquito más espiritual, la consecuencia de tus decisiones o la consecuencia de tu pecado, algún ataque de culpa que te agarró por algo que hiciste o no hiciste. No podés cambiar lo que ya pasó. No podés modificar lo que ya hiciste o no hiciste. Solamente te resta barajar, dar de nuevo, dar vuelta a la página, empezar de nuevo, borrar la hoja, arrancar otra vez y empezar ahora sí a edificar nuevamente para al menos empezar después a disfrutar de lo que edificaste. No se puede cambiar lo que no se puede cambiar. No puedes vivir del pasado. Las consecuencias de tu pasado que todavía te golpean tienen su fecha de vencimiento. Déjalas. En algún momento le dijo el Señor de la tierra a los sirvientes: déjalo hasta el día de la cosecha. Cuando venga la cosecha lo juntamos en manojo, lo arrojamos al fuego. Las consecuencias de tu pasado tienen fecha de vencimiento. Cuando llegue el momento las vas a encarar y las vas a resolver. No te enredes antes de tiempo. No sea cosa que también mates a lo nuevo que estás haciendo. No te enredes en el conflicto, no te enredes en el pensamiento, porque lo único que vas a hacer es evitar que un pensamiento positivo, esto no es positivismo, sino un pensamiento que se convierta en bendición, evitar que un pensamiento positivo pueda arraigarse, afirmarse, germinar, crecer y convertirse en un árbol que sea para vos de bendición. Las cosechas de las malas siembras tienen un punto de finalización. Y como mi reloj está atrasado 10 minutos, ¿cuál le hago caso? Y como no podemos evitar las cosechas de las malas siembras, ¿qué hacemos? Cosechemos. Aguántesela. Y como no podemos evitar las cosechas de nuestras siembras, ¿qué hacemos? Sembremos para después poder cosechar. Le vuelvo a repetir el mismo concepto. No se enrede en las situaciones que no puede resolver. No se ponga a pelear con un pensamiento, una sensación, un conflicto que solamente lo quiere ahogar, lo quiere matar. Déjelo que avance, déjelo que siga. Y empiece ahora sí a edificar, a sembrar. Empiece a sembrar dentro suyo pensamientos de bendición, que surjan de palabras de vida, que surjan de la palabra que recibe todos los días, todo el día, cada rato y todo lo que le dije antes. Empiece a hablar palabra de bendición, que sea el resultado de los pensamientos que ahora son pensamientos positivos. Mientras el otro sigue allá, déjelo. Capaz que lo mira cada tanto. ¿Cómo estás? Pensamiento malo. Está ahí. En cuanto le empezaste a hablar, se te enredó otra vez, como viste esa enredadera que hace el rulito así, qué buena que está, que se engancha todo así, parece una espiral. En cuanto le diste un poquito de lugar, por no decir una serpiente que te corta el cuello. Deje que crezca, olvídese de la situación, pero me enfoco en la bendición, me enfoco en lo positivo. Póngase en pie. Aunque no podamos evitar lo que el enemigo sembró, empiezo a sembrar en mí pensamientos de bendición que generen una cosecha de dichos y acciones de bendición. Última palabra, mientras vamos a presentar delante de Él. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros. Esto parece una descripción del día de hoy, ¿no? Pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero, me gustó la del sábado, una conjunción adversativa.
Pero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Empezá a hablar en base a lo que crees. Empezá a creer en base a lo que bendice. Empezá a escuchar la palabra de bendición y autoridad para que tu pensamiento sea de edificación.